¿Cómo nos preparamos entonces para estos tiempos? ¿Cómo preparamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para vivir en estos momentos donde parece que todo apremia nuestra vida y nuestro corazón? Existen dos puntos fundamentales. Y si usted hizo la tarea de la semana pasada, vio el video, entonces ya sabemos que practicando la verdad llegamos a Dios, porque cuando practicamos la verdad llegamos a la luz, y cuando llegamos a la luz llegamos a Dios, y cuando llegamos a Dios entonces encontramos la respuesta, encontramos el camino, encontramos la solución. Pero antes de comenzar, pongamos en la presencia de Dios y permitamos que sea su Espíritu quien toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, y que permite que a través de su amor, de su gracia y de su misericordia, calma nuestras emociones para poder escuchar su voz y para que la verdad de su bendita palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos entender lo que nos quiere enseñar hoy. ¿Qué nos impide para prepararnos? Dos puntos fundamentales vamos a estudiar hoy. Número 1, la ignorancia. Y número 2, el temor. Comencemos por la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La falta del conocimiento de Dios nos impide completamente prepararnos correctamente para poder enfrentar lo que la vida pone enfrente de nosotros. ¿Qué significa la falta de conocimiento de Dios? Quizás usted pueda pensar, bueno, yo llevo mucho tiempo en la iglesia, o soy de denominación, o esto o lo otro. Pero el verdadero conocimiento de Dios se basa en la Biblia. No en lo que yo he escuchado de otras personas, no en lo que me han dicho, o quizás en lo que me han enseñado, porque con todo el respeto que alguien se lo enseñó, quizás se lo enseñó mal. Por eso lo enseñamos la semana pasada, que nuestra responsabilidad es corroborar que lo que hemos entendido o que lo que nos han enseñado es conforme a la Escritura. Por eso, si su vida, si su corazón, si su mente no le da a este libro la autoridad absoluta de que es la palabra viva del Dios vivo, que es la palabra del Dios creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, entonces usted le está dando la autoridad a otra cosa. Y esa ignorancia de ese Dios termina por destruir nuestra vida. Fíjense lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 4. Es un momento muy complicado para el pueblo de Israel, que aplica para estos tiempos complicados en nuestra actualidad, y dice: por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Y eso es lo que pasa en la actualidad, que por falta del conocimiento de Dios, de su palabra, de su escritura, de sus principios, de sus preceptos, por nuestro conformismo con el mundo, por terminar, por acoplarnos a este mundo, es que hemos permitido que todo lo negativo y todo lo anti-Dios domine nuestra existencia. Porque partamos del hecho, de la realidad y de la verdad, que el mundo en el que vivimos actualmente es anti-Dios. Todo lo que rodea a nuestro alrededor está en contra de Dios. Todo lo que se enseña alrededor de nosotros está en contra de lo que Dios dice. Por eso es nuestra responsabilidad vivir conforme a esos principios, vivir conforme a esos estándares bíblicos, hacerlos el pilar de nuestra vida, enseñarlos en nuestra familia, enseñárselos a nuestros hijos, enseñarlos en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, para que la bendita palabra de Dios no desaparezca en medio de este mundo, que es cuando más lo necesita. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero nada le dará la solución y nada le dará la respuesta que le va a dar la gracia, la paz y la bondad de Dios a través de su palabra. Entonces, esa ignorancia de Dios nos lleva a actuar incorrectamente, porque cuando no sabemos lo que Dios dice, vamos a hacer
totalmente lo opuesto a lo que Dios dice y vamos a pensar de que estamos actuando bien, de que estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, cuando en realidad la estamos haciendo a la manera del mundo, la estamos haciendo a la manera de nosotros mismos y entonces estamos destruyendo nuestra vida. Y en lugar de acercarnos a ese Dios y en lugar de acercarnos a esa luz y practicar esa verdad, estamos practicando el mal. Por eso uno debe pausar en su vida y poder reflexionar para poder decidir y poder encontrar en nuestro corazón los errores que cometemos y decir, esto no lo estoy haciendo correctamente. Quizás lo puedo hacer de otra manera. ¿Qué es lo que Dios dice de esto? El problema es que nosotros nos conformamos con ir a la iglesia un día a la semana y con lo que escuchamos ese día pensamos que vamos a sobrevivir el resto de la semana. Cuando si usted no se ha dado cuenta, antes de que salga del parqueadero de la iglesia, ya se le olvidó lo que el pastor le enseñó. Por eso volvemos a recalcarlo con todo el amor y con todo el cariño. Si usted no pasa tiempo en la presencia de Dios, si usted no lee su palabra, si usted no la medita, usted no va a poder tener el conocimiento necesario de Dios. Esas palabras tan fuertes, donde Dios dice, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No seamos nosotros entonces igual que el pueblo de Israel. No permitamos que nuestra ignorancia de Dios, que nuestra falta de conocimiento de Dios nos lleve a esa parte de la oscuridad, a esa parte de la mano fuerte de Dios, donde nos pasa por unas pruebas tan difíciles y tan complicadas, simplemente porque no queremos hacer lo que Él ya nos dijo. Que sea cada día una oportunidad para aprender algo nuevo, que sea cada día una oportunidad para aprender más de ese Dios que está en el cielo y que es nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro único proveedor. Vamos al segundo punto, el temor. En Marcos 5 cuenta la historia de este caballero que su hija está enferma y va en busca de Jesús. Y Jesús está ocupado haciendo otras cosas, usted puede leer toda la historia. Pero cuando él se acerca a Jesús, Jesús le da estas palabras y le dice, no temas, simplemente cree, no temas. A lo largo y ancho de la escritura, la palabra no temas aparece 365 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No temas. Porque Dios sabe que el temor en nuestra condición humana nos paraliza, nos debilita, nos destruye por completo y termina por drenar nuestra vida espiritual, por quitarnos la fe y quedamos a disposición de las emociones, a disposición de Satanás, a disposición de lo que está ocurriendo, y esa no es la manera que Dios vivamos. Por eso, si tuviéramos el conocimiento de Dios necesario, entonces tendríamos la fuerza necesaria para no temer. Pero como no poseemos el conocimiento necesario de lo que es realmente Dios, por eso tememos. El temor es una reacción natural del ser humano ante una circunstancia desconocida o ante una circunstancia que no podemos controlar. Pero cuando vivimos en la presencia de Dios y cuando Dios es el Rey y el soberano de nuestra vida y tenemos su conocimiento bíblico, de ahí es de donde absorberemos la fuerza para poder combatir ese sentimiento del temor y poder sobrepasar esa situación difícil que estamos viviendo en un momento determinado. El temor, definido de una manera teológica, sería como la acción o el sentimiento que va en contra de una doctrina bíblica y que termina por destruir mi creencia. Porque lo que hace el temor es que termina por destruir nuestra fe. Y hoy no voy a hablar de la fe, eso lo vamos a hablar la próxima semana. Porque nuestra fe es ese combustible que nos ayuda a creer, pero para que exista ese combustible necesitamos entonces de ese conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, cuando venga ese temor,
entonces quedaremos a la merced de Dios. Y por eso hay días que usted dice, no quiero salir, no me prendan la luz, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, qué vida tan difícil, qué vida tan complicada, no vale la pena nada, ¿para qué esto, para qué lo otro? Esas no son las palabras que Dios espera que nosotros digamos cuando enfrentamos la dificultad. Pero está bien, porque también somos humanos y Dios sabe que fallamos. Y está bien que lo digamos una vez, pero tenemos que salir de ahí y tenemos que levantarnos para poder triunfar y salir adelante de esa situación. Por eso, el temor es como la kriptonita para Superman. Es nuestra kriptonita para nuestra creencia en Dios. Porque cuando creemos en Dios y conocemos su palabra, entonces podemos enfrentar de una manera categóricamente y bíblicamente, racionando bíblicamente sobre lo que está ocurriendo. De lo contrario, entonces ya no vamos a creer en lo que Dios dice. Ya no es lo que Dios diga, sino lo que yo siento. Ya no es lo que Dios diga, sino lo que la circunstancia demande. Y haciendo una comparación acerca del temor, el Señor me ponía en el corazón una represa. Usted conoce una represa llena de agua, con unas compuertas que retienen toda esa agua con todo ese poder. Cuando el temor viene a nuestra vida, Satanás abre esas puertas, toda esa agua que es nuestra fe pasa hacia el otro lado y ahí es donde nos drenamos. Quedamos vacíos por completo, quedamos sin fe, sin esperanza, sin ilusión, sin rumbo. Pensamos que nuestro presente está oscuro, que no hay solución, que no hay respuesta, que no hay salida. Por eso Dios representa con sus manos esa fuerza y ese poder para retener esa fe. Porque cuando vivimos cimentados en Él nos va a dar la solución. Entonces, la falta de conocimiento combinado con el temor es la combinación perfecta para destruir nuestra integridad personal, para poder destruir nuestra fe, para poder destruir nuestra capacidad de percibir espiritualmente lo que realmente está pasando a nuestro alrededor y hacerlo como Dios espera que seamos. Por eso cuando el temor llega a nuestra vida, nosotros no podemos retroceder, al contrario, tenemos que ir en la búsqueda de Dios y decirle, Señor, estoy pasando por este problema, ayúdame a que a través de tu espíritu pueda tener la sabiduría para poder enfrentarlo. Muéstrame a través del poder de tu palabra cómo tengo que enfrentarlo. Por eso cuando tenemos el conocimiento de Dios, entonces conocemos y tenemos el ejemplo de todos estos héroes bíblicos que pasaron por circunstancias similares a las de nosotros muchos años atrás, no importa, pero que también eran hombres de Dios, que también eran humanos, que tenían emociones, y de ellos aprendemos a cómo atacar y a cómo contrarrestar ese temor. No permitamos que ese temor nos paralice, no permitamos que ese temor nos debilice, y mucho menos no permitamos que ese temor nos destruya por dentro. Y no le demos el poder a Satanás de nuestra vida, porque el único que tiene el poder de nuestra vida es nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Preparémonos correctamente entonces, practicando la verdad para llegar a Dios. No permitamos que la ignorancia de Dios y mucho menos el temor nos alejen del destino, del propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pasemos tiempo en la presencia de Dios para que entonces no vivamos decaídos, tristes, angustiados, con todo el miedo, con todo el temor, porque mi vida no vale, porque qué vida tan difícil, todo lo que pasa a mi alrededor, y terminamos por querer cerrar las puertas de la casa, las ventanas, y que nada me toque ni que no puedo salir a ninguna parte. No, esa no es la manera que Dios quiere que vivamos, porque si tenemos el conocimiento de Dios, si practicamos la verdad y si hemos llegado a Dios, sabremos que Él tiene el control de todas las cosas, sabremos que Él tiene su vida en nuestras manos, sabremos que nuestro destino está en sus manos, sabremos y tenemos la certeza absoluta para pararnos enfrente de la solución y decir, Dios es mi Señor y es Él el que tiene el control de mi vida, y será Él y solamente Él a través del poder de su Espíritu que me ayude a salir hacia ese otro lugar.